Bueno, primero vamos a hacer una prueba de sonido para ver si se alcanza a escuchar lo que el expositor esté hablando, ¿ok? Si no se escucha, pues nos avisan, obviamente. Hola, buenos días. Para comenzar vamos a ver el análisis de los estudios en prevención de diabetes mellitus tipo 2. ¿Se escucha? ¿Todo? Oigan, no se está escuchando nada. Pensé que yo era el único, pero efectivamente No, sorry, es que se está teníamos, escuchando. que se había apagado el mic, sorry. ¿Sí me escucharon Ok. en la presentación de los compañeros? No, No se escuchó nada No, desde la primera no. diapositiva. Bueno, sorry, es que se apagó el mic, pero ya vamos otra vez. Bueno, así ya, pues nosotros somos el equipo 8 de la sección A y vamos a impartir el tema de análisis de los estudios de la prevención de la diabetes mellitus tipo 2. Estos van a ser los integrantes del equipo. Mi nombre es Jesús Manuel Ríos Castillo y voy a ser su coordinador, mientras que mis compañeros Carla Rodríguez Lucero Flores y Jesús Javier de la Rosa van a ser los ponentes y mi compañero Antonio Humberto Sánchez Mafiodo va a ser su comentarista. En cuanto al objetivo de la presentación, esto es que el alumno sea capaz de establecer planes para la prevención de la diabetes tipo 2 en pacientes prediabéticos basados principalmente en los cambios de la alimentación, pérdida de peso, así como en la actividad física regular. La importancia del tema pues, va a ser conocer y poder identificar a los pacientes de alto riesgo que puedan llegar a padecer diabetes tipo 2 y poder aplicar diferentes medidas para la prevención de esta con el fin de disminuir la incidencia en la población. Ahora lo que voy a proceder a seguir va a darle la palabra a mis compañeros ponentes. Hola, buenos días. Mi nombre es Carla Rodríguez y vamos a comenzar con los objetivos de los ponentes. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sí. Ok. El primero de ellos es describir las características significativas en el beneficio de la glucemia en ensayos clínicos para la prevención de diabetes mellitus tipo 2. El segundo es identificar las medidas higiénico-dietéticas y farmacológicas de las cuales se benefician los pacientes que son diagnosticados con prediabetes. Y el tercero es transmitir a ustedes como audiencia el beneficio de una intervención temprana y óptima en el estilo de vida. Esto es lo más importante que veremos a lo largo de la presentación, ya que en esto radica que el paciente se mantenga en prediabetes o retrase el inicio de la diabetes mellitus tipo 2. En conclusión, lo que nosotros buscamos con esta presentación es que el alumno sea capaz de reconocer las estrategias más significativas que podemos hacer para intervenir en los pacientes que son diagnosticados con prediabetes. De la clase de hoy, todavía no cambia. Para la revisión de la clase de hoy vamos a ver este artículo que fue publicado por la Asociación Americana de la Diabetes, en el cual hace mención de la prevención o retraso de la diabetes mellitus tipo 2. Este va a incluir un total de 7 recomendaciones que están basadas en ensayos multicéntricos aleatorizados y que de esta manera han mostrado una evidencia estadísticamente significativa con las intervenciones que se han realizado.
ayudarme a dar? Ahí estoy. Lo primero que tenemos que definir, como ya hemos visto en otras clases, es que la hiperglucemia es un trastorno dinámico. Esto es precisamente lo que nos permite hacer intervenciones en el paciente con prediabetes para disminuir o retrasar su progresión hacia la diabetes. Aquí observamos la imagen y en la diabetes mellitus tipo 1, la hiperglucemia tiene un curso unidireccional. Esto quiere decir que no es posible realizar intervenciones en estos pacientes que limiten la progresión hacia diabetes mellitus tipo 1. De hecho, esto es por la fisiopatología que veíamos anteriormente, que está basada en autoinmunidad. Sin embargo, en la diabetes mellitus tipo 2, vamos a tener un curso bidireccional, como vemos aquí en la flecha de color rojo. Esto nos va a permitir que hagamos intervenciones cuando el paciente se detecte en este punto en anormalidades de la glucosa para que podamos retrasar el inicio de la diabetes mellitus y que el paciente pueda o bien regresar a la tolerancia normal de la glucosa o pueda mantenerse por un periodo estable durante diabetes. En la diabetes gestacional también tenemos un curso bidireccional y esto es importante porque las medidas también como ejercicio y dieta principalmente, que son cambios en el estilo de vida, van a permitir que el paciente se mantenga en una cifra de glucosa que sea tolerada para un embarazo llevado de la manera óptima. Y aquí nada más tenemos las cifras que vamos a recordar con las que los pacientes se diagnostican con prediabetes. Una glucosa en ayuno de 100 a 125 miligramos por decilitro, una tolerancia a la glucosa de 140 a 119 miligramos por decilitro y una hemoglobina glucosilada de 5.7 a 6.4%. Recordar que el tejido adiposo funciona como un órgano endocrino y que el beneficio que vamos a obtener de las intervenciones que vamos a mencionar hoy va a ser principalmente por bajar este tejido adiposo y de esta manera mejorar el control metabólico de los pacientes que tienen una alteración en la glucemia. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Dice que no hables tan fuerte. Pamela, hay varios que están en la sala de espera, no sé si los puedas dejar entrar, Sí, por favor. ya entraron. Va, gracias. De las 7 recomendaciones que vamos a ver, la primera es el tamizaje anual en diabetes mellitus, de diabetes mellitus tipo 2 en pacientes que muestran prediabetes. Esto quiere decir pacientes que muestran una alteración en la glucosa. Los pacientes que van a ser sujetos de un test para prediabetes o diabetes, como vimos en la clase de ayer, van a ser todos los pacientes que tengan arriba de 45 años en cualquier situación y los pacientes que tengan un índice de masa corporal mayor o igual a 25 o mayor o igual a 23 asociado a una de estas comorbilidades, que en términos generales son los mismos factores de riesgo para desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2 que hemos estado viendo, como son antecedentes heredofamiliares, enfermedad cardiovascular, hipertensión, alteraciones en el colesterol, las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico porque ellas tienen una resistencia a la insulina por la patología y también pacientes sedentarios. Cuando a un paciente le resultan cifras anormales de la glucosa, es decir, que se diagnostiquen prediabetes, cada cuándo se deben hacer las pruebas para diabetes, se deben hacer de manera anual. Esta es la primera recomendación y es con lo que nos tenemos que quedar. Cuando a un paciente se le hace la prueba y sus cifras son normales, en el caso de tener 45 años, se va a repetir la prueba en 3 años. Y para las mujeres que tienen un antecedente de diabetes mellitus gestacional, también va a ser cada 3 años. Otra manera de identificar a los pacientes que son elegibles para hacer una prueba de diabetes o prediabetes es utilizando esta herramienta que básicamente hace como un screening de la población para determinar en base a la edad, al sexo, al antecedente de diabetes mellitus gestacional, igualmente si tiene antecedentes heredofamiliares, si tiene una presión elevada, si es un paciente sedentario y determinando la categoría de peso en la que entra. Con esto identificamos a los pacientes que podemos someter a una prueba de prediabetes, identificar a los que muestran cifras anormales y posteriormente someterlos a un tamizaje anual. Esta frase del artículo me pareció muy importante, que hace referencia a la historia natural de la diabetes mellitus tipo 2, ya que existe un tiempo que es considerable antes del desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2 y sus complicaciones, durante las cuales nosotros podemos intervenir activamente con medidas eficaces en pacientes que muestran prediabetes.
Aquí tenemos los criterios para prediabetes y la Asociación Americana del Corazón recomienda que sea este diagnóstico con la glucosa en ayuno, mientras que la OMS recomienda que sea con la tolerancia a la glucosa. Sin embargo, como veíamos en la clase de ayer, es conveniente hacer la prueba de glucosa en ayuno y posteriormente hacer la prueba de tolerancia si la primera resulta anormal, ya que las dos con anormalidad resultan en un mayor riesgo de la transformación o del progreso del paciente hacia diabetes mellitus tipo 2. La segunda recomendación es que en el paciente, una vez que se diagnostica prediabetes, se debe indicar un cambio en el estilo de vida. Y esto es lograr y mantener la pérdida del 7% del peso corporal y una actividad física de intensidad moderada, por lo menos 15 minutos por semana. Esta evidencia surge de 3 estudios que son Diabetes Prevention Program, Finnish Diabetes Prevention Study y The King Diabetes Prevention Study. Estos 3 estudios demostraron que con esta intervención en el estilo de vida, que es pérdida de peso del 7% y actividad física, puede favorecer que un paciente se mantenga con una glucemia apropiada. La pregunta fundamental de este estudio, que es el DPP, que es el estudio que muestra una mayor evidencia, así está descrito por la ADA como el estudio con mayor evidencia, que tiene beneficio de una intervención en el estilo de vida, que de hecho vamos a revisar su descripción a corto plazo y a largo plazo. De los otros dos nada más la vamos a revisar a largo plazo. Desde que tiene mayor evidencia, la pregunta fundamental fue si se puede prevenir o retrasar el inicio de la diabetes mellitus tipo 2. Aquí los pacientes se asignaron a 3 brazos, que son el cambio en el estilo de vida, con esto de pérdida de peso y actividad física. El segundo, que es la introducción con metformina. Y el tercero, que es la asignación a placebo. Hay gente que quiera... Sí, tiene levantada la mano el doctor y Alan. A ver, dos cositas que me gustaría precisar. Perdón, pero como voy manejando, recuérdame tu nombre, por Carla, favor. doctor. Mi oponente. ¿Perdón? Carla. Carla, ok, Carla. 2 cositas que me gustaría que precisáramos. Uno, dijiste 15 minutos por semana de ejercicio, y creo que era 150 minutos, por semana. Eso va por un lado. Luego, por el otro lado, ¿podrías precisarnos qué es una prueba de escrutinio y qué es una prueba diagnóstica? Primero, en términos generales, y segundo, orientado a este asunto de la prediabetes y diabetes, ¿dónde entraría la prueba de escrutinio y dónde la prueba diagnóstica? ¿Cuál sería? Sí, doctor. Voy a poner la diapositiva nuevamente de escrutinio. Estos son los criterios que menciona la ADA que son recomendados para hacer un escrutinio en los pacientes, es decir, pacientes asintomáticos en los cuales vamos a hacer pruebas para determinar si efectivamente existe una alteración de la glucosa o no. Y se basa por... A ver, perdón que te interrumpa. Sí, no se trata de que nos repitas eso, que lo dijiste en forma correcta. Se trata de que definamos en general qué es una prueba de escrutinio y qué es una prueba de diagnóstico. Primero, en general, olvídate de la diabetes, de cualquier situación en medicina. Segundo, precisar así exactamente, en forma concreta, la prueba de escrutinio es esta y la prueba diagnóstica es esta otra. ¿Cuáles son? A ver, Carla. Las pruebas de escrutinio son las que se realizan en pacientes totalmente asintomáticos y es para una detección temprana, los cuales se pueden beneficiar precisamente de esta intervención, modificando el curso de la historia natural de la enfermedad. Ok, ¿qué características tiene que tener una prueba de escrutinio para que sea considerada como Es tal? una prueba que sea costo efectiva de una enfermedad que sea prevalente en la población y precisamente que tenga medidas que puedan beneficiar al paciente con intervención temprana. Ok, pero entonces, ¿qué otra característica? Que sea costo efectiva, bueno, queda claro, y que hay que hacer algo que sea más barato,
Pero ¿qué otra característica que sea simple, que sea fácil de aplicar y que se pueda utilizar en un grupo grande de población? Así podríamos nosotros decir que se hace una preselección y te lo pregunto todo esto porque a pesar de que les parezca extraño, no existe un acuerdo general de cuál es la verdadera prueba de escrutinio para diabetes y prediabetes. Algunos dicen que la prueba de escrutinio es el hacer estos estimadores de riesgo de diabetes, que simple y sencillamente le haces una pregunta, que es lo que presentas aquí del lado derecho. Perdón que no lo alcance a ver muy bien, pero es eso, que el paciente te va diciendo que tiene. Entonces, de acuerdo al puntaje, ahí, esa es la prueba de escrutinio. Otros dicen que la prueba de escrutinio debiera ser una carga de glucosa rápida, en fin, pero ese sería el punto, la prueba de escrutinio. Y la prueba de diagnóstica sería ya hacer la carga de glucosa, ¿verdad? Porque si queremos diagnosticar prediabetes, tenemos que hacer forzosamente una carga de glucosa de 75 gramos en el adulto que no esté embarazado, en caso de ser mujer, y esa sería la prueba diagnóstica. Entonces, nada más para precisar eso, porque de repente hablamos de escrutinio y de diagnóstico a veces como si fueran cosas equivalentes y realmente no lo son. Una prueba de escrutinio se puede aplicar a una cantidad enorme de gente. Por ejemplo, que llene el paciente un formulario que le dé un puntaje en la sala de espera de un consultorio a donde acudió por un problema totalmente distinto al que se va a explorar. O simplemente se aplica por, no sé, por redes sociales, que el paciente lo llene, y si alcanza un determinado puntaje, entonces tendrá ese nivel y pasaría a la prueba diagnóstica. La prueba diagnóstica es un poco más cara, más incómoda, nos lleva más tiempo, y por lo tanto lo que pretende la prueba de escrutinio es preseleccionar a aquellos que deben someterse a la prueba diagnóstica. Entonces, nada más para definir eso, y esto se presenta mucho en medicina, seguramente lo han visto en otras condiciones. Voy a poner un ejemplo rápido ya para no interrumpirte demasiado. Lo que se refiere a la prueba de escrutinio que se hace para osteoporosis, que puede ser en una farmacia o en una iglesia, les hacen un estudio de ultrasonido, que es un estudio rápido de aplicación a gran escala, es decir, a mucha gente, pero que no te hace diagnóstico de osteoporosis, pero te selecciona a aquellos que deben de pasar a una prueba diagnóstica más precisa. Muy bien, continúale, por favor, Carla. Gracias, doctor. Sí, como usted comentaba, estos solamente son para identificar a los pacientes que son elegibles de someterse a la prueba diagnóstica. Correcto. Y bueno, este es el estudio de PP, que se basa en esta pregunta fundamental de resolver si se puede prevenir o retrasar la diabetes mellitus tipo 2. Los pacientes fueron asignados a estos 3 brazos de investigación, que fue un cambio en el estilo de vida, metformina o placebo. Y este fue un estudio de fase 3. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña interrupción y le vamos a ceder la palabra a Humberto. Gracias. ¿Le puedes regresar una diapo, por favor, Carla? Bueno, hasta el día de hoy, las medidas más eficaces para controlar o disminuir el riesgo de diabetes mellitus son estas dos, que están basadas en el programa de prevención de la diabetes, que se basa en una pérdida del 7% de peso corporal y una actividad física no menor a 150 minutos por semana. En el estudio se describió una disminución del riesgo de alrededor del 58%. Esto la hace la medida principal de hasta el día de hoy para reducir el riesgo de evolución de la diabetes y por lo tanto la más importante. Es todo lo que me gustaría comentar. Bueno, aquí te regresamos otra vez la palabra, Carla, para que continúes con la exposición.
Disculpe, doctor, quisiera agregar algo, No, doctor. no, adelante, adelante. No es que Perdón, tenía la mano levantada. ahorita bajo la mano. Ok. Ok. Bueno, pues continuamos contigo, Carla. Bueno, para continuar, vamos a tener este estudio, que es la portada del estudio de PP a 3 años. Y aquí lo que más me interesa que vean es esta curva de Kaplan-Meier. La línea verde muestra la intervención en el estilo de vida. Aquí los pacientes que se sometieron a esta intervención del 1996 al 2001 mostraron una reducida incidencia acumulada de diabetes en comparación con la metformina y el placebo. Los resultados claramente de este estudio fueron que la incidencia de diabetes ¿Qué tal? Buenos días. Gracias. en 100 pacientes por año fueron asignados a estilo de vida con una incidencia de 4.8, mientras que la reducción del riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en general en el estilo de vida fue de 58%. La conclusión de este estudio fue básicamente que el estilo de vida fue más efectivo que la metformina para reducir el riesgo de diabetes mellitus en 3 años. Sin embargo, posteriormente los investigadores hicieron otro estudio para evaluar la eficiencia del cambio en el estilo de vida a largo plazo. Esta es una tabla que realicé para que viéramos el impacto a largo plazo de las diferentes medidas preventivas, específicamente en el cambio en el estilo de vida, en los 3 estudios. El que tuvo una mayor duración de años de intervención fue el estudio de Akin, que es un estudio chino mostrando una reducción de la diabetes mellitus del 39%. En contraparte, el estudio Finish tuvo una intervención de 7 años mostrando una reducción del 34%, mientras que el estudio de prevención de la diabetes a largo plazo, que fueron 15 años, mostró una reducción de diabetes mellitus del 27%. Luego está este estudio que fue el de 15 años y aquí las preguntas de investigación que ellos quisieron responder fue determinar el beneficio a largo plazo en metformina y el estilo de vida. Ya habían visto que a corto plazo era efectivo el cambio en el estilo de vida, pero quisieron evaluar si la metformina era mejor a largo plazo. Igualmente, quisieron evaluar las complicaciones microvasculares. Y aquí lo que debemos tener en cuenta fundamentalmente es también esta gráfica de curva de Kaplan-Meier, que también muestra la incidencia acumulada de diabetes, y el verde vuelve a representar el cambio en el estilo de vida. Es decir, que la incidencia con un cambio en el estilo de vida siempre es menor en comparación con la metformina y con el placebo, que muestran las gráficas en color azul y color rojo respectivamente. Aquí están los datos francos en los que los resultados muestran una reducción de la incidencia de diabetes mellitus del 27% a largo plazo con el estilo de vida, y la incidencia acumulada de diabetes mellitus tipo 2 a los 15 años también es menor con el estilo de vida. Igualmente, la prevalencia de las complicaciones microvasculares, esto es importante porque no fue significativa entre los diferentes brazos de investigación. Sin embargo, las mujeres en general mostraron una menor prevalencia de complicaciones microvasculares. ¿Le puedes dar preguntas? Aquí, nada más para terminar de analizar el estudio de PP, vamos a tener que los objetivos son lograr y mantener una pérdida del 7% de peso y una actividad física de 150 minutos por semana. ¿Te puedes dar? Este es el punto más importante para la reducción del riesgo de diabetes mellitus tipo 2. El ritmo de pérdida se consideró en este estudio que debía ser de 450 a 980 gramos por semana. Y el objetivo calórico fue de los requerimientos diarios del paciente disminuir de 500 a 1000 calorías por día. En cuanto a la actividad física, tenemos que incluso sin la pérdida de peso, el hecho de hacer actividad física per se va a reducir en un 44% la incidencia de diabetes mellitus tipo 2. Aquí el ritmo debe ser por lo menos 3 veces por semana, distribuidos estos 150 minutos, o si va a ser en más ocasiones, que sea por lo menos 10 minutos cada una de las sesiones.
Esto se estableció porque con esta cantidad de ejercicios se perdían 700 kilocalorías por semana. Y lo más importante es que estos de 7% de pérdida de peso y la realización de 150 minutos por semana son medidas efectivas y francas para el paciente, es decir, que el paciente las puede realizar sin tener un gran cambio en el estilo de vida y que eso puede favorecer la adherencia al tratamiento de intervención. Igualmente, el estudio de PP tuvo un modelo individualista del tratamiento más que un enfoque de grupo. De hecho, los pacientes se sometieron a 16 sesiones antes de la semana 24 del estudio, en las que recibían algunos monitoreos sobre estilo de vida en cuanto a alimentación y a ejercicio. Además, tenían periodos de motivación para que los pacientes continuaran con esta adherencia al tratamiento. La máxima prevención de diabetes mellitus fue observada con una pérdida de peso del 7 al 10%. Y esto es importante porque a partir de este porcentaje es que se observó un beneficio significativo en la glucemia y además se mostró una reducción de la evolución a diabetes mellitus tipo 2. Con pérdidas mayores de peso es factible que el paciente pierda adherencia al tratamiento, ya que importa que sea un cambio en el estilo de vida comprometedor para lo que él estaba acostumbrado, es decir, disminuye la adherencia. Disculpa, Gala, aquí vamos a hacer una interrupción para darle la palabra al comentarista. Bueno, ¿le puede regresar una diapo, por favor? Sí, bueno, como ya comentó mi compañera, estas van a ser las dos medidas que van a estar establecidas dentro del programa de prevención de la diabetes. Como ya comentó, va a ser una reducción del peso del 7% y la actividad física no menor a 150 minutos. Sin embargo, ante un paciente que tenga sobrepeso o obesidad, es recomendable, según el grado de obesidad que tenga, aumentar o disminuir la pérdida de peso, siendo los rangos entre un 7 a un 10%. Además, ante un paciente con un IMC normal, podemos recomendarle una dieta normocalórica para evitar en un futuro el aumento de peso y así el aumento del riesgo en la diabetes. Y eso sería todo lo que... Bueno, si no hay alguna pregunta, le podemos hacer la palabra a la ponente Carla para que continúe con la exposición. Para los beneficios de la actividad física, me gustaría mostrarles este estudio que fue de resistencia en pacientes que ya tenían diabetes mellitus tipo 2. Lo que menciona la ADA es que los beneficios de la actividad física es que mejora la sensibilidad a la insulina y reduce la grasa abdominal. Igualmente va a disminuir la glucosa postprandial y va a prevenir la diabetes gestacional. Específicamente recomienda ejercicio de tipo aeróbico, que se refiere a un ejercicio continuo, y ejercicios de resistencia. En cuanto a este estudio, es un metaanálisis de 15 cortes que identifica que los ejercicios de resistencia disminuyen en 0.37 la hemoglobina glucosilada sin un efecto significativo en el índice de masa corporal, que es en comparación con lo que les mencionaba en la diapositiva pasada. Aunque el paciente no baje significativamente de peso, va a tener una mejoría en la glucemia por el simple hecho de realizar ejercicio. Y la resistencia de alta intensidad está vinculada con un mayor beneficio que la baja intensidad. Lo que se obtiene de este estudio es que el ejercicio de resistencia de alta intensidad va a mejorar el control glucémico, incluso sin realizar una pérdida de peso significativa. Este es el siguiente estudio del cual se obtiene la evidencia del cambio en el estilo de vida, que es el Finnish Diabetes Prevention Study, y que este es el que estuvo a largo plazo. Las preguntas fundamentales de investigación fue si persistieron los cambios del estilo de vida aunque se terminó la intervención, y la segunda es si se mantuvo la reducción del riesgo. Es decir, si los pacientes que habían sido educados con una intervención en el estilo de vida continuaron con estas medidas higiénico-dietéticas y si además mantuvieron la reducción del riesgo para diabetes mellitus tipo 2. El seguimiento de este estudio fue a 7 años y aquí observamos igualmente la gráfica de Kaplan-Meier. Aquí es diferente a lo que habíamos estado viendo. Muestra el tiempo y muestra la probabilidad de estar libre de diabetes.
Aquí la probabilidad de estar libre con diabetes es más alta en el grupo de intervención, que es el que se muestra con un color rojo intenso, en comparación con los controles que están en un color más tenue. Los datos francos fueron que hubo una reducción del riesgo de diabetes mellitus en un 43%. Esto asociado fundamentalmente a la pérdida de peso y a la mayor actividad física. Lo sorprendente aquí fue que los pacientes que estaban educados persistieron con este cambio en el estilo de vida. Y esto es porque la educación en el paciente hace que muestre un cambio de comportamiento para hacerlo responsable de lo que la enfermedad puede causar en su calidad de vida. La tasa de incidencia también tuvo una reducción del riesgo de 36%. Y este es el último estudio que vamos a revisar, que fue el estudio chino titulado The King, que también es el estudio a largo plazo, que tuvo un tiempo de seguimiento de 30 años, y aquí evalúa los efectos del cambio en el estilo de vida en los pacientes que tienen prediabetes, específicamente en su incidencia de diabetes mellitus, en las complicaciones microvasculares y en la mortalidad. Aquí puse la gráfica de Kaplan-Meier de diabetes, en los cuales vemos que la intervención se muestra en color azul y siempre la incidencia acumulada de diabetes es menor con la intervención en el cambio en el estilo de vida. Bueno, enfatizas que estos son estudios de seguimiento después de que se estudió inicial. Aquí el doctor nos hace el énfasis de que estos estudios que les estoy mostrando, los últimos 3, son estudios de seguimiento a largo plazo. Primero se hizo la intervención y se vio los pacientes por un corto tiempo. Luego se evaluó si esto funcionaba a largo tiempo o si solo había sido por un corto tiempo. Lo que ellos descubrieron es que el cambio en el estilo de vida no solo impacta en el corto plazo, sino en el largo plazo, y es más significativo que los fármacos. ¿De acuerdo? Este fue el estudio más largo del que hay registro, es de 30 años, y ellos tuvieron 3 brazos de investigación. Ellos no los compararon con fármacos, sino que fueron asignados a dieta, ejercicio o dieta y ejercicio. ¿Le das por favor, Pamela? Aquí los resultados fueron que la combinación de dieta más ejercicio tuvo un retraso de la diabetes mellitus en 3.96 años, y esto tuvo un incremento en la esperanza de vida de 1.44 años. Esto es importante porque cuando el paciente conozca cuál es el beneficio del cambio de intervención en el estilo de vida, va a ser más factible que continúe con la adherencia a este cambio y observemos efectos a largo plazo. En general, lo que ellos descubrieron es que había una reducción de los eventos cardiovasculares, de las complicaciones microvasculares y de las muertes, tanto por cualquier causa como muertes asociadas a enfermedad cardiovascular. Lo que concluyeron en general fue que el cambio en el estilo de vida en pacientes que tienen prediabetes va a retrasar la aparición, como vimos, 3.96 años, e incrementa la esperanza de vida de 1.44 años. Estas son todas las gráficas de Kaplan-Meier de ese estudio y muestran, esta fue la que ya revisamos de la diabetes, y esta muestra los efectos cardiovasculares. En azul vemos el grupo intervenido, que es mucho menor en comparación con los controles, las complicaciones microvasculares, que también es menor en el grupo intervenido, y las muertes por complicación cardiovascular, que también es menor en el grupo intervenido. Esto es importante porque el paciente identifique que no solo es un beneficio en la diabetes mellitus, sino que también es un beneficio en el componente cardiovascular de los que se ven afectados estos pacientes. La recomendación número 3 es sobre los patrones de alimentación recomendados para prevenir diabetes mellitus en pacientes que ya tienen prediabetes. Aquí va a haber una reducción específicamente del total de las grasas y de las calorías en la dieta. Lo que el personal de la ADA recomienda es que haya una dieta hipocalórica. Y para eso me gustaría mostrarles este estudio, que es de los efectos protectores que tiene una dieta mediterránea, ya que frecuentemente la bibliografía hace referencia a la misma. Específicamente, una dieta mediterránea está compuesta por cereales, granos, legumbres, vegetales y frutas y aceite de oliva extra virgen. Algunos de estos alimentos han mostrado beneficios sobre todo en el control de la glucemia, beneficio en el control de la presión arterial o disminución de la misma, en la adiposidad, y ha disminuido también la oxidación y la inflamación.
Igualmente, ha aumentado el colesterol HDL y ha disminuido los triglicéridos. Todo esto contribuye a un mejor control metabólico. Aquí no se ha definido si existe un porcentaje ideal para las calorías que deben ser asignadas a carbohidratos, proteínas o grasas, pero se ha observado que los pacientes que son diagnosticados con prediabetes se benefician de una dieta hipocalórica y aun cuando se someten a una dieta mediterránea, como vemos en la gráfica, bueno, en el esquema, podemos tener un mejor control de la glucemia. Actualmente lo que se recomienda es que la composición de la dieta de los pacientes que tienen prediabetes sea basada en la preferencia individual, ya que esto va a favorecer la adherencia del tratamiento de los pacientes a este tipo de dieta. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, ahora vamos a continuar con la exposición con el siguiente ponente, que es Jesús Javier Rosales, al cual le cedo la palabra. Gracias, amigo. Muy bien, pues vamos a continuar con los estudios de prevención de la diabetes mellitus tipo 2. En general, nuestra compañera ya nos habló muy bien sobre la actividad física, nos mencionó los beneficios en el riesgo cardiovascular, y por eso nosotros nos vamos a adelantar un poquito hacia lo que serían las estrategias nacionales de prevención. Para hablar de las estrategias nacionales de prevención, es importante hablarles, chicos, de que las estrategias nacionales de prevención se han enfocado en el programa de prevención de diabetes, el DPP, que era el estudio que ahorita nos mostraba nuestra compañera. Para ello, por lo tanto, Estados Unidos tiene grandes programas nacionales de prevención asociados por la ADA, en los que nosotros podemos encontrar los métodos de prevención, como lo menciona esta página de internet. Esta página de internet, chicos, se llama National Diabetes Prevention Program. Está disponible para todos nosotros para nuestro uso. Está en la página de la CDC y auspiciado por el gobierno de Estados Unidos. Aquí tenemos programas de prevención nacional de la diabetes que se aplican en este país. Aquí lo importante que nosotros tenemos que recordar, porque estamos en México, son las estrategias de prevención que ellos utilizan. Ellos utilizan estrategias de prevención basadas en la nutrición, basados en la actividad física de 150 minutos por semana, que ya nos comentó nuestra compañera, y sobre todo, y lo más importante, en un equipo multidisciplinario. Ellos tienen nutriólogos, psicólogos, rehabilitadores, entrenadores físicos y personal médico dedicado solamente a la prevención de la diabetes. Por eso es importante que nosotros sepamos esto para empezar a implementarlo dentro de nuestras comunidades. Además, ellos tienen médicos comunitarios y personal de salud dedicados a la detección de los pacientes con prediabetes y programas asistidos por tecnología. Ellos no se quedaron nada más con la comunidad y los trabajos realizados en hospital. Ellos también tienen métodos de prevención en aplicaciones, páginas de internet, como la que estamos viendo nosotros en este esquema, y principalmente en la difusión masiva por medios de comunicación. Disculpa, Alan, ¿tienes alguna pregunta? Más que una pregunta es sugerencia, porque ahorita que, bueno, ya tienen rato que estaban exponiendo y como que no se escucha bien por lo fuerte del tono de voz, pero ahorita ya de plano sí no se está escuchando nada, o sea, se distorsiona mucho el sonido, pues. No sé si podían hablar un poquito más bajo o hacerse un poquito más para atrás o hablar un poquito más lento. ¿Ahí me escuchas mejor, Alan? A ver, deja que me digan en el grupo si ya escuchan mejor. Ok, me avisas. ¿Sí? No, pues dale a ver si se escucha mejor. Perfecto, gracias, amigo. Muy bien, entonces, como les decía, estos programas nacionales de prevención están en Estados Unidos. Son aplicados dentro de este país. Aquí lo importante es qué hacemos en México. En México también tenemos programas nacionales de prevención para la diabetes. Tenemos que darlos a conocer y tenemos que darles difusión. Estos dos programas principales son el programa MIDE y el programa Amar Te Va. En el programa MIDE, lo que más nos interesa es el equipo multidisciplinario que ahorita les comentaba. En ellos hay médico general y familiar, internista, diabetólogo, nutriólogo, educador físico, psicólogo, rehabilitador y trabajador social. Es un equipo multidisciplinario que se enfoca a todos los aspectos de la generación de la diabetes y lo difícil que es tratarlo y prevenirlo. Por ello, este equipo multidisciplinario aborda todos y cada uno de estos puntos específicos para que el paciente con prediabetes no desarrolle la diabetes mellitus tipo 2. El programa Amar Te Va son estrategias de prevención dedicadas específicamente y derivadas del programa de estudio DPP que nos mencionaba nuestra compañera. En él hay que hablar de una alimentación saludable, mantenimiento activo del paciente, reducción de riesgos, medicamentos en pacientes que están indicados, que vamos a hablar ahorita, y encontrar soluciones, vigilar los valores y adaptarse saludablemente a lo que es la diabetes. Por lo tanto, en México es importante que se sepa de la existencia de estos programas y se le dé la difusión adecuada.
El programa MIDE es sobre todo auspiciado por el ISSSTE y el IMSS tiene también el programa Amartebra. Además, el Instituto de Nutrición, que está en la Ciudad de México, tiene el programa de Centro Integral del Paciente con Diabetes, el cual también se aboca a la prevención de la diabetes mellitus y al tratamiento de estos pacientes. Eso es lo que tenemos en México. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Muy bien, entonces ya que hablamos de la actividad física y ya que hablamos de los métodos de prevención, hay un método de prevención además auxiliar que nos puede ayudar muchísimo, que son las intervenciones farmacológicas. Dentro de las intervenciones farmacológicas, chicos, es muy importante recordar que el tratamiento con metformina, que es el medicamento más utilizado para la prevención de diabetes mellitus tipo 2, solamente se indica en pacientes con índice de masa corporal mayor a 35 kilogramos por metro cuadrado, en pacientes menores de 60 años y en mujeres con antecedentes de diabetes mellitus gestacional. ¿Por qué nada más en estos pacientes? Pues aquí vemos precisamente el estudio del TPP que nos hablaba de las relaciones importantes del uso de metformina para la reducción de diabetes mellitus. En él quiero que se enfoquen en estas pequeñas gráficas que les estoy colocando en puntos azules, los cuales nos mencionan lo importante de la metformina en esta selección de pacientes. Si se fijan, para la prevención de la incidencia de diabetes, en el brazo de la metformina, la incidencia se redujo mucho más en los pacientes jóvenes en comparación con los pacientes mayores de 60 años. Los pacientes mayores de 60 años no se beneficiaron del uso de metformina en comparación con placebo, como lo estamos observando a través de estos índices. Por eso en los pacientes mayores de 60 años el tratamiento con metformina no es tan efectivo. Se prefieren los cambios en el estilo de vida, porque como vemos aquí en este bracito, podemos ver que la incidencia disminuyó notablemente con cambios en el estilo de vida. La metformina, por eso, se prefiere para pacientes menores de 60 años, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a interrumpir la exposición para hacerle la palabra a nuestro compañero Humberto Mafiado. A mí me gustaría agregar que, bueno, como ya comentó Javier, la metformina es el medicamento hasta ahorita más eficiente para reducir el riesgo de evolución a diabetes tipo 2. Sin embargo, existen otros tratamientos en estudio, sobre todo aquellos que están relacionados con la disminución de la obesidad y que ya vimos en clases pasadas, y también algunos medicamentos que ya se recetan en la diabetes tipo 2, como los inhibidores de la SGLT2. Sin embargo, hasta ahorita la metformina es la que ha resultado más eficiente, reduciendo el riesgo un 31% de evolución a diabetes tipo 2. Sin embargo, como ya comentó, solo se recomienda ante casos en el que exista un alto riesgo de evolución a diabetes mellitus tipo 2. Y sería todo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o algo que quieran agregar? ¿Alguien? Bueno, el doctor va a agregar algo, le cedo la palabra al doctor. Yo les quisiera comentar esto. No veo que se esté presentando los resultados de estudios que se hicieron con glitazonas. Ya veremos un poquito más el aspecto farmacológico de eso cuando hablemos de los tratamientos, pero las glitazonas, o también conocidas como tiazolidinedionas, son fármacos que se conocen como sensibilizadores a la insulina. Entonces, es lógico que si hay resistencia a la insulina en esta etapa, entonces pudiéramos utilizar alguno de estos fármacos. Hay varios estudios en ese sentido que se han llevado a cabo, y lo que sí les puedo decir es que de todos los tratamientos que se han intentado para prevención de diabetes, el que mejores resultados ha tenido desde el punto de vista farmacológico es justamente el que se usó con pioglitazonas. Ahora, yo lanzaría la pregunta, ¿por qué si fue el más efectivo, por qué no se recomienda la pioglitazona? En este caso, no sé si tengan la respuesta, si no, al grupo que le toca más adelante hablar de estos fármacos, tengan la precaución de poderlo abordar, este punto. ¿Por qué? Porque las glitazonas tienen algunos efectos secundarios que es lo que lo hace menos utilizable en este grupo de pacientes. Sin embargo, porque aquí no estás hablando de metformin, y efectivamente metformin es una alternativa
buena a utilizar. Acuérdense, ya nos dijeron que lo más importante es el cambio de estilo de vida. Agregando fármacos, metformin es una muy buena opción y yo sigo preguntando por qué pioglitazona no. Eso lo dejamos para que después se conteste cuando hablemos de las tiazolidinedionas. Ok, adelante. Muchas gracias, doctor. ¿Hasta aquí alguna duda ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta hacia los expositores, hacia el equipo? No, bueno, entonces le continúo cediendo la palabra al exponente, al expositor. Gracias. Muy bien. Entonces, como les decía, además de estos resultados de la edad, vemos los resultados del índice de masa corporal. En el índice de masa corporal, en el brazo del uso de metformina, vemos una reducción en la incidencia de diabetes mellitus 2 más significativa en aquellos pacientes que tenían un índice corporal mayor a 35, mientras que en menores índices de masa corporales, la diferencia con placebo realmente fue muy poca. Por ello es que la metformina también se recomienda en pacientes con índice de masa corporal arriba de 35 kilogramos por metro cuadrado. Y finalmente, en cuanto a la glucosa plasmática y a la glucosa postprandial, metformina también demostró un beneficio mayor contra el placebo en pacientes que tienen precisamente cifras elevadas de glucosa plasmática y glucosa en ayuno. ¿De acuerdo? Por eso es que se utiliza la metformina. Nada más, aquí hay que hacer un paréntesis muy importante. Con la metformina hay que vigilar niveles de vitamina B12 a nivel crónico. Los pacientes que toman los pacientes que toman metformina en un nivel crónico pueden desarrollar deficiencia de vitamina B12. Hay que vigilarlo adecuadamente. Y muy bien, como nos decía el doctor, hay otros medicamentos que muestran evidencia de prevenir la diabetes mellitus tipo 2. Entre ellos vemos varios medicamentos y entre ellos quiero señalar precisamente la presencia de las tiazolidinedionas, como la pioglitazona. Sin embargo, el único que ha demostrado un buen perfil riesgo-beneficio con evidencia significativa de prevención de diabetes mellitus tipo 2 es la metformina. Precisamente por lo que comentaba el doctor, los efectos adversos de las tiazolidinedionas no permiten que se recomiende aún como un medicamento adecuado para la prevención de diabetes mellitus tipo 2, y de hecho ninguno. La FDA no ha aprobado ninguno de estos medicamentos como indicación para prevención de diabetes. Sin embargo, la metformina sí se llega a utilizar por la evidencia que ha tenido. ¿De acuerdo? Y esto es precisamente lo que vemos en las gráficas de la derecha. En la gráfica de la derecha vemos cómo con el uso de metformina a largo plazo, la presencia de efectos adversos no fue tan diferente a diferencia de placebo. ¿De acuerdo? De aquí las recomendaciones. Muy bien. En cuanto a más características de las intervenciones farmacológicas, lo que aquí quiero que vean es que además de ser buen medicamento para la prevención de la diabetes mellitus, además de tener un buen perfil de seguridad, es muy costo efectivo. Lo que aquí nosotros estamos observando es el costo que tuvo el tratamiento con metformina, a diferencia de los estilos de vida y a diferencia de placebo. Y vemos que metformina fue el medicamento que en largo plazo, a 10 años desde el inicio de la intervención, vemos que metformina fue el más barato, el método de prevención más barato que se utilizó en este estudio. Los métodos en el estilo de vida fueron los más caros, ya que recuerden, los métodos en el estilo de vida incluyen un equipo multidisciplinario que trabaje alrededor del paciente, más las medidas de entrenamiento y las medidas nutriológicas. Por eso es importante que consideremos que la metformina en pacientes realmente indicados, que son los que les mencioné ahorita, puede ser de gran beneficio. Ayer incluso el doctor nos preguntaba que si dábamos tratamiento farmacológico a un paciente que tenía prediabetes, que tenía 85 años. La respuesta es no, de acuerdo a la evidencia que nosotros estamos presentando. No se beneficiarían de ese medicamento, ¿de acuerdo? Muy bien. Y para irnos un poquito más rápido, lo que quiero que vean en cuanto a las intervenciones farmacológicas ya fue lo más importante. Ahora, lo interesante de la metformina es que no solamente beneficia a los pacientes que ya les había comentado, también beneficia a pacientes que tienen antecedente de diabetes mellitus gestacional. Vean esta gráfica que les estoy mostrando aquí. En esta gráfica, las pacientes con diabetes mellitus gestacional con una historia de esto mostraron una reducción en la incidencia significativa con el uso de metformina a comparación de aquellas que no tenían historial de diabetes mellitus gestacional. Por eso la tercera indicación, metformina en pacientes con diabetes mellitus gestacional puede ser un medicamento de gran beneficio. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. Ahora, esto ya también nos lo mencionó nuestra compañera. La prediabetes se asocia a enfermedades cardiovasculares importantes. Una reducción en el riesgo de prediabetes también se asocia a una reducción
en el riesgo cardiovascular y un efecto benéfico a largo plazo, con reducción incluso del uso de medicamentos para estas enfermedades cardiovasculares, como estatinas o antihipertensivos. De acuerdo a esto, es que la prediabetes y el tratar afortunadamente la prediabetes nos puede ayudar muchísimo para reducir la tasa de mortalidad global, reducir los índices de mortalidad globales por todas las causas. Y aquellos pacientes que fuman, este es un cuadro muy interesante que les pongo aquí en el estudio a la derecha, en aquellos pacientes que fuman y que tienen historial de fumar, es importante considerar que cuando cesan de fumar se benefician a largo plazo de los riesgos cardiovasculares, de disminución de la hipertensión y de disminución de dislipidemia. Sin embargo, es muy importante esto, cuando dejan de fumar los meses siguientes, tienen un aumento del riesgo de la incidencia de diabetes. Por eso en estos pacientes hay que vigilarlos adecuadamente, ¿de acuerdo? Y pues, estas son gráficas nada más que me demuestran precisamente la disminución del uso de medicamentos para enfermedades cardiovasculares y nos vamos a pasar ahorita rapidito, pero es importante que consideremos eso, ya que disminuye costos y mejora la calidad de vida del paciente. ¿De acuerdo? Y, bueno, como les decía también nuestra compañera, disminuye también las complicaciones microvasculares, como lo puede ser la retinopatía a largo plazo. Ok, en pacientes que tienen factores cardiovasculares asociados a la prediabetes, el tratamiento de los factores cardiovasculares tiene que individualizarse al riesgo específico de cada paciente. Y aquí les estoy mostrando recomendaciones que tiene la Asociación Americana del Corazón, precisamente de acuerdo a la individualización de los factores de riesgo de cada paciente que tiene prediabetes. Entonces, si el paciente, por ejemplo, tiene hipertensión, si tiene dislipidemia agregada, los métodos de intervención deben de individualizarse a cada paciente de riesgo de acuerdo a estas estrategias de prevención. Y eso sería todo. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Bueno, si no hay dudas, le cedo la palabra al comentarista para que dé el cierre de la presentación. Los puntos claves de la presentación y estos serían 5. El primero de estos, como ya nos comentaron los ponentes, es la necesidad de realizar al menos una monitorización al año para evaluar el riesgo del desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. Esto también verán. Ahora continuando con el punto 2, se va a enfocar en la medida principal en el manejo del paciente prediabético, que son los cambios en el estilo de vida. Esto va a abarcar una reducción del peso entre el 7 al 10% del peso corporal inicial y actividad física al menos de 30 minutos por día durante 5 días a la semana. Esto es lo menor que se recomienda. Además, ante pacientes con un alto riesgo de evolución a diabetes mellitus, como son aquellos menores de 60 años, un IMC mayor de 35 o en mujeres con antecedentes de diabetes mellitus gestacional, se recomienda el agregar un tratamiento farmacológico, que en este caso sería la metformina, pero hay que recalcar que hasta ahorita la FDA no ha recomendado el uso de medicamentos durante el tratamiento en la prediabetes. El siguiente punto es detectar y tratar la enfermedad cardiovascular, así como los factores de riesgo de esta, ya sea una dislipidemia, tabaquismo o una presión arterial alta. Además, el último punto es la valoración multidisciplinaria y también el integrarlo a los pacientes a los programas para poder ayudarles a cambiar su estilo de vida. Como ya comentó mi compañero Javier, los pacientes deben de ser valorados por múltiples especialistas en su área, ya sea un nutricionista, un educador físico, un psicólogo y el médico tratante para valorar todas las esferas del tratamiento y así poder disminuir el riesgo de progresión a diabetes tipo 2. Y sería todo. Si tengan alguna duda. Bueno, si no hay alguna duda o pregunta, ¿quiere agregar algo, doctor? Bueno, le cedemos la palabra al doctor. Bueno, varias cosas. Primero, felicitarlos porque el material que prepararon me parece bastante adecuado, muy orientado a los puntos básicos. El tema suele no ser tan sencillo porque se trata de analizar los estudios que existen de prevención en diabetes y aterrizarlo lo mejor posible hacia recomendaciones prácticas y abordaron bien esa parte. Entonces el material me parece adecuado.
Entre todos los equipos que se formaron, hay 2 que tienen 4 integrantes y me parece que lo resolvieron muy bien, dividiendo a los ponentes en 2 y los demás conservaron su papel. Eso también es algo que sirve. Y por supuesto, comentar que desde el punto de vista técnico, pues tenemos mucha posibilidad de seguir funcionando en esta manera híbrida, aunque los veo aquí que están yendo de un lado a otro y cambiando una computadora hacia el otro lado y pues obviamente será algo que se tendrá que ir agilizando. Quisiera aquí aprovechar para preguntarles a todos si la calidad de la presentación en cuanto a los aspectos técnicos de audio y video estuvieron bien o les pareció que algo hubiera habido falla. Pues acá por lo que estuvimos comentando en el grupo de WhatsApp del salón, doctor, mayormente sí estuvo medio deficiente. En de que sí se bateaba para escuchar, a veces se distorsionaba. Sí, estuvo ahí. Ok. Pues, Están sugiriendo que hagamos una encuesta para ver de qué, solo que no sé cómo se hace. bueno, vamos a, antes de irnos a la pausa, vamos a hacer una pequeña encuesta de esto y para tratar de sacarle provecho y ¿Cómo se aprender hace? todos. Encuesta. Es que esa, a ver, ¿qué opciones? Creo que sean elecciones. Bueno, lo dejamos para el inicio de la siguiente. Bueno, aquí hay un pequeño detalle técnico para poder lanzar una encuesta que cada quien opine y nos tomamos 5 minutos de receso para regresar con el siguiente tema que es el manejo no farmacológico de la diabetes, pero en 5 minutos regresamos.
la función de las dos personas.
Bueno, jóvenes, este es el resultado de la votación que ustedes hicieron, que votaron 51 de 64 de ustedes, algunos todavía están por ahí, no sé, dándole la última masticada al chilaquil o a las gorditas que les hicieron. Vamos a continuar. Esto es, algunos de ustedes consideran que es excelente, un 29%, la mayoría de ustedes, un 33%, considera que es regular y un porcentaje que es importante que consideraron que es mala. Me gustaría mucho que aquellos, recuerden que esto es anónimo, nadie sabe quién contestó de una forma o de otra, de manera que los que contestaron que es mala y que es regular, me gustaría escuchar sus sugerencias. Hace unos días les mandé una encuesta para preguntarles qué pensaban del curso y muchos de ustedes, de hecho una mayoría, dijeron, casi el 50% dijo, tengo sugerencias y no me ha llegado ninguna. Si lo dejamos ahí, pues en realidad estamos, pues, simplemente alzando la voz sin hacer algo más. Entonces, si aceptan sugerencias, por favor envíenlas a través de sus jefes de grupo o directamente pueden compartirles a alguno de ellos mi WhatsApp para que me manden mensaje con sus sugerencias de cómo mejorar esta experiencia. Bueno, paso a la siguiente presentación, así es que el equipo que sigue, no me acuerdo qué número es, adelante con el manejo no farmacológico de la diabetes. Doctor, ¿qué fue eso último que dijo? Es que se nos trabó, están diciendo en el grupo que se trabó. Doctor, ¿sigue ahí? Doctor. Doctor, ¿está diciendo algo? ¿O no? Doctor, ¿sí nos puede escuchar? ¿Sí está en la reunión? Sí se escucha. Doctor, ¿qué dijo? Es que no lo escuchamos bien. Sí se escucha, sí lo estamos escuchando. Pueden empezar. Ok, buenos días compañeros. Nosotros somos el equipo A de la sección B y el día de hoy les vamos a dar el tema del manejo no farmacológico de la diabetes enfocado en la alimentación, el ejercicio y el monitoreo. ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor? Mi equipo está conformado por José Ángel Ortiz Arráñaga, quien es el encargado de la ponencia, mi compañera Carla Gabriela Castellanos Coronado, la comentarista, quien se va a encargar de hacer diversas intervenciones a lo largo de la presentación, y yo, José Cruz Vázquez Medina, quien va a ser el encargado pues, de coordinar todas estas intervenciones, así como las preguntas que puedan surgir a lo largo de la presentación. La siguiente, por favor. Sin nada más que agregar, vamos a empezar hablando sobre el objetivo general, el cual consiste en establecer acciones necesarias para el manejo glucémico del paciente a través de diversas opciones, como lo es la alimentación o dieta balanceada, actividad física regular y educación del paciente, con el fin de que éste comprenda y conozca su enfermedad para que así él sea capaz
de tomar las mejores decisiones para mantener su calidad de vida. Ahora le daremos el mando a nuestro ponente José Ángel. Muchas gracias, Cruz. Buenos días, compañeros. Bien, tenemos el objetivo de la presentación, que es demostrar la importancia de la dieta y el ejercicio en el tratamiento del paciente diabético. También conocer la importancia del estado psicológico y emocional en pacientes familiares y además de identificar las estrategias más apropiadas para prevenir la progresión a diabetes mellitus 1, 2, que digo, así como también pues prevenir sus complicaciones si es que esta paciente ya tiene diabetes. También tener la importancia de que el paciente pues sea capaz de comprender su enfermedad y con eso pues tener un conocimiento de cómo tener una vida saludable y esa relación que se tiene. ¿Sí se escucha? Sí, Te escuchas bien. Gracias. Bueno, también tenemos el objetivo nutricional, que parecido al anterior, en ciertos puntos, es para que el paciente y su familia puedan comprender el impacto de la alimentación sobre la glucosa sanguínea, como los alimentos actúan con el ejercicio y la insulina como tal, y pues prevenir la hipoglucemia e hiperglucemia, además de cómo alcanzar las metas de la glucosa que se tienen pensadas. También el paciente que pueda tener un plan de alimentación en distintas circunstancias que tenga con su estilo de vida, o ya sea si está en vacaciones o en sus horarios de trabajo, o pues tal como tal también en la escuela. En caso de que sepan pues ya manejar el contenido de hidratos de carbono, pues se deben educar sobre el impacto de las proteínas y grasas y su respuesta glucémica. Es decir, no solo dejarlo con que sepa un poquito, sino con que se empiece a saber en verdad todo de su enfermedad para que pueda monitorizar la familia y él mucho mejor. Bueno, ahora vamos con el tratamiento nutrimental de diabetes mellitus 1. Primero hay que ver que este va a ser muy diferente, bueno, va a ser un poco diferente al del 2, porque recordemos que uno va a ser cuando es insulino dependiente y otro cuando no. Aunque no hablemos de fármacos como tal, vamos a ver que se entrelaza mucho con la presentación anterior que nos acaban de dar nuestros compañeros. Tenemos que este tratamiento nutrimental en los pacientes con diabetes mellitus 1, su actividad va a ser bastante buena porque un profesional que puede bajar los niveles de hemoglobina glucosilada de 0.3 hasta 1%. Así que es importante destacar esto. Y también tenemos que un modelo para el proceso de cuidado nutrimental va a constar de una evaluación, diagnóstico, intervención, monitoreo y volver a una reevaluación. Es importante también que este tratamiento nutrimental nos pueda ayudar a bajar o prevenir también enfermedades como hipertensión, dislipidemia, enfermedades cardiovasculares o hasta síndrome metabólico. Bueno, también tenemos algunos lineamientos generales de la edad para niños y jóvenes. Debemos de entender que los niños jóvenes las personas jóvenes están en pleno crecimiento, así que quitarle demasiada alimentación o quitarle una dieta que le aporte suficientes calorías o nutrientes para su persona, pues va a afectar su crecimiento. Así que esos lineamientos son, pues, que tenga un aporte calórico que pueda tener su crecimiento y desarrollo normal, que tenga un control metabólico adecuado y pues que pueda tener un mantenimiento de peso corporal saludable. También tenemos los lineamientos generales de la edad para adultos, que como tal sería promover una buena alimentación con variedad de porciones adecuadas y en sus metas alcanzar y mantener el peso corporal, el índice glucémico bajarlo y también la presión sanguínea y lípidos y retardar o prevenir las complicaciones de la diabetes mellitus. También las necesidades nutrimentales individuales deben de ser dependiendo de la persona, es decir, deben de individualizarse, ya sea por sus preferencias o por su cultura, ya sea que en dicho país que viva el paciente, pues no tenga o casi no se tenga de algún tipo de alimento, se puede cambiar por otro, o que simplemente no le guste ese tipo de alimento, cambiar un tipo de preparación
de esa comida o cambiarlo como tal ese alimento. También hay que mantener el placer de comer y no satanizar alimentos. Por ejemplo, hemos visto mucho que algunas personas mencionan que los carbohidratos son como tan malos y hay que entender que los carbohidratos no son malos, solo hay que saber cómo controlarlos o mejor dicho, cuánto consumir de ellos. Así que hay que dejar que hacer que el paciente entienda que no son malos y también que no vaya a tener miedo en comer dichos carbohidratos, solo que tener cuidado cuando se consuman. También desarrollar patrones de alimentación saludable, y esto es para no enfocarse tanto en los macronutrientes o micro o alimentos aislados. Simplemente es para que tengan una vida saludable y en su nutrición sea un cambio favorable y ya. También tenemos la recomendación de las guías dadas para pacientes con diabetes mellitus 1. Esta, pues, principalmente la dieta con hidratos de carbono van a ser provenientes de frutas, verduras, granos enteros y leguminosas. Esas se aceptan las dietas mediterráneas, como vimos con nuestros compañeros anteriores, y la vegetariana baja en grasas o baja en carbohidratos. Principalmente cuando estemos con un paciente con diabetes, este paciente se le tiene que, como había dicho, tiene que individualizarse y tiene que checar cuál dieta quedaría mejor con este paciente, con su estilo de vida y con sus preferencias. También tenemos que un porcentaje de calorías por parte de las proteínas debe ser del 10 al 25% del consumo energético total a diario. Esto es importante porque también podemos entender que una persona que está consumiendo proteínas, o este paciente va a empezar se puede hacer gluconeogénesis y poder crear como tal después más glucosa en la sangre, pero esta no va a afectar y también si tiene alguna afección renal, puede llegar a pasar más proteínas, pero no puede hacerle más daño. Es importante destacar esto. También no se va a reducir menos de 0.8 gramos sobre kilogramo en pacientes con una nefropatía diabética, que esto va a ser lo más indicado para esos tipos de pacientes. Además, se va a tener que un consumo de grasa de 20 a 35% de la energía total diaria va a ser necesaria consumirla. Y además sustituir la sacarosa por otros carbohidratos que sean de mejor, sean más nutrimentales que esta carbohidrato. Bueno, también tenemos que las dietas con grasas saludables, ya sea con carne o sin grasa, también tenemos que sean lácteos bajos en grasa, verduras o frutas y leguminosas. También puede ser pollo casi sin grasa, o pues también tenemos que evitar grasas saturadas o trans, que estas podrían afectar y en un momento dar una enfermedad coronaria, como también todos nosotros conocemos como tipo aterosclerosis, y pues podrán afectar al corazón. Serían mejor sustituirlas por unos nutrimentos monoinsaturados o poliinsaturados que se consumen, son mejores para el organismo. También tenemos que un colesterol total en un día debe ser de menos de 300 miligramos y además se debe ingerir 14 gramos de fibra por cada 1000 kilocalorías consumidas. También es importante destacar que no solo las biomoléculas van a ser importantes, también van a ser importantes otras moléculas, por ejemplo el sodio, que pues también se debe ver que se debe bajar de 2.300 miligramos, se debe ir bajando de 2.300 miligramos al día. La Asociación Americana del Corazón recomienda que 1.500 miligramos al día con personas con hipertensión arterial serán lo más recomendado para que se consumiera, o también con las personas que tienen diabetes mellitus o enfermedad renal crónica o como tal que tengan más de 51 años. También destacar que el consumo de alcohol debe ser pues bastante moderado, como tal un hombre máximo puede consumir, mejor dicho, debe consumir menos de 2 cervezas o menos de 2 vasos y una mujer menos de 1. Además de esto, si está consumiendo este alcohol, se debe hacerlo siempre junto con el alimento, nunca solo. Bueno, tenemos que el plan de alimentación con diabetes de mellitus 1, primero sería la ingestión calórica. Esa debe ser balanceada dependiendo del gasto energético. Se debe empezar a ver qué tipo de actividades tiene el paciente, si son demasiado recreativas o demasiado fuertes o demasiado ligeras. O igual, si el paciente, sabemos que si es sedentario, aquí en la diabetes mellitus 1 hay ciertos beneficios para el ejercicio
que se da, pero también tiene muchos riesgos. Por ejemplo, como no hay como tal insulina que deje entrar a la glucosa, lo que se va a hacer aquí es que se puede empezar a acumular dicha glucosa en la sangre. Así que es importante tener esto en cuenta si se le recomienda. Claro que el ejercicio en estos tipos de pacientes, si se va a hacer en medida demasiado baja, es decir, un nivel de ejercitación demasiado bajo. También hay que entender que hay que tener una constancia, es decir, si se tiene gestión de carbohidratos en comidas y colaciones, hay que hacerlo, hay que tener un buen plan junto con los fármacos que se estén llevando, es decir, con el esquema de insulina que se esté llevando, hay que tener en cuenta si es insulina rápida o si es lenta. Para eso hay que también el paciente debe tener en cuenta qué tipo de carbohidratos son los más rápidos que se pueden llegar a la sangre o los que son más lentos. Esto por el cual, o sea, al hacer ejercicio, se le baja demasiado la glucosa, ya sea por el ejercicio o por la insulina. Debe tener en cuenta que debe tener un carbohidrato a la mano que sea más rápido de consumir y que pueda darle la glucosa necesaria si es que se requiere. También tenemos el contenido nutricional, que como tal sería, bueno, como dijeron nuestros compañeros anteriores en la presentación pues anterior, ese no está tan específico, aunque la dieta mediterránea es la que más beneficios se ha encontrado y que más se recomienda. Esta, por la cual simplemente dice que debes de tener más verduras y mucho menos de contenido de glucosa, siempre y cuando esta glucosa se debe tener en cierta medida, pues un poco limitada, pero que no que carezca. También tenemos que los horarios deben ser bien establecidos, es decir, se debe tener bien en cuenta cuáles son los horarios de comida y si no cuenta con horarios para comer, ya sea por su trabajo o por alguna actividad que realice el paciente, ese se le debe dar una mejor forma e individualizar dicha dieta para que sea mejor para su estilo de vida. ¿Hay alguna duda hasta ahorita? Muy bien, José Ángel. Creo que Carla tiene algo que agregar. Carla, te cedo la palabra. Gracias. Bueno, como ya vimos, pues hay distintos puntos que son importantes dentro del plan de alimentación o en el manejo que debe tener el paciente, y es importante destacar que el paciente con diabetes se le va a considerar que es el protagonista del automanejo. Esto porque pues a pesar de que sí tenga un equipo de salud que le va a estar ayudando constantemente con un plan de nutrición, con un plan de ejercicio adecuado, pues también él debe de llevar el control de su mejora, siguiendo siempre sus parámetros y el tratamiento tal cual se lo dejaron. Nada más eso. Bueno, ahora regresamos contigo. Muy bien, muchas gracias. Bien, también tenemos que se debe enfatizar la elección de alimentos. ¿Esto por qué? Esta tabla que tenemos aquí a la izquierda se debe destacar que ¿sí se ve mi cursor? No. Ah, sí. No. Sí. Gracias. Bien, debe de darse a entender al paciente qué tipo de carbohidratos son los que van a aportar más, se puede decir que nutrimentos, o mejor dicho, qué alimentos van a proporcionar más carbohidratos que otros, para que lo tengan en cuenta cuando esté en su vida diaria consumiendo. O porque hay un punto en el que en la relación con este paciente se tiene que dejar y solo verse después de tiempo. Eso es para que el paciente se le va a enseñar a cómo comer adecuadamente y ya él con el tiempo pues puede ir siguiendo esa dieta y cambiar esa dieta a algo pues que le siga gustando, es decir, variar un poco y empezar a aprender más. Bueno, también tenemos que todo alimento con carbohidratos va a elevar la glucosa y no solo los azúcares simples o con sabor dulce. También tenemos que los carbohidratos complejos pueden aumentar la glucosa, aunque en nivel diferente, o mejor dicho,
en una velocidad diferente. También tenemos que los alimentos que elevan rápido, y también los alimentos que van a elevar la glucosa más lento. Esto va junto con el segundo punto de aquí, en que hay comidas, o si hay comidas que simplemente apenas se consumen, pueden pasar, o mejor dicho, se digieren y pasan muy rápidamente a la sangre, a diferencia de otros. Por ejemplo, un chocolate puede pasar, si se consume, puede pasar demasiado rápido de nuestro estómago o nuestros intestinos hacia nuestra sangre, llegando a hacer que esa glucosa pueda subir rápidamente. O a diferencia de, por ejemplo, la fructosa que viene en la fruta, esta, lo importante es que como es un carbohidrato más complejo, se va a metabolizar más lento y por ende esos carbohidratos que van a llegar a la sangre no se van a subir tan rápido. Bien, aquí tenemos esta tabla que nos indica pues, la cantidad de hidratos de carbono por proporción. Por ejemplo, tenemos si es nada o muy pocos, o de 0 a 2 gramos aproximadamente. Esos pues pueden ser de productos de origen animal, también pueden estar en grasas y aceites. Y pues los productos animal pueden estar en pollo o en carnes que se prefieren casi sin grasa. También puede ser en huevo y en pescado. Además, una cucharada de aceite de oliva también sería recomendable, o canola o maíz o de girasol. También 3/4 partes de aguacate sería bastante recomendado, además de que estos van a elevar despacio la glucosa bajo su índice glucémico, y esos los del otro lado van a elevar más rápido la glucosa de medio a alto su índice glucémico, es decir, van a llegar más rápido unos al torrente sanguíneo y otros mucho más despacio. También tenemos de 3 a 5 gramos aproximadamente que estarían en verduras, 4 gramos de carbohidratos por porción. Estos serían en 3 tazas de lechuga o medio taza de zanahoria rallada y un jitomate. También tenemos las oleaginosas y las grasas con proteínas y carbohidratos también, con 3 gramos por hidrato de carbono por porción. Serán en 10 almendras y 15 cacahuates. Y también en 7 nueces. También tenemos de 10 a 20 gramos aproximadamente, que serían mucho más la cantidad de hidratos de carbono que estuvieran dando, que serían las luminosas de 20 gramos de hidratos de carbono por porción. Ya se puede encontrar en media taza de frijoles, lentejas, garbanzos, habas y entre otros alimentos. También tenemos las frutas, que nos dan 15 gramos de hidratos de carbono por porción, una taza de fresas, zarzamora, 20 de cerezas y 3 de ciruelas. Además también tenemos aquí un vaso de jugo de naranja, una taza de piña y medio de plátano. También tenemos la leche, que es importante destacar, ya que el consumo de los lácteos es muy común en nuestro país. Así que 12 gramos de hidratos de carbono por porción, ya sea en yogur natural sin azúcar añadida o un vaso de leche descremada. También los cereales tubérculos de 15 gramos de hidratos de carbono por porción. Eso en 3 tazas de palomitas de maíz, una tortilla de maíz, 2 tortillas de maíz, ya que sabemos que el consumo de la tortilla de maíz es bastante frecuente o común en la población mexicana. Además, en una rebanada de pan de caja, pues una media taza de cereal o un cuarto de taza de arroz blanco cocido. Ya sea azúcares con o sin grasa, pues se puede ver 10 gramos de hidratos de carbono por porción y una cucharada, esto puede verse en una cucharada de crema de avellana con cacao o 2 cuadritos de chocolate amargo. Y también esto se puede encontrar en la miel de abeja. Así como vemos, de los hidratos de carbono hay ciertos alimentos que pueden tener más carbohidratos o que son más complejos o menos complejos como tal. También al paciente se le debe tener un acompañamiento emocional. ¿Esto por qué? Cuando los pacientes se suelen diagnosticar, estos suelen ser, esos tipos de pacientes de diabetes mellitus 1 suelen ser menores de edad o adolescentes. Así que principalmente con los menores, con los niños,
Eso es de tenerse muy en cuenta porque estos van a ver una transformación de su vida diaria y estos pues a veces, a veces no pueden entenderlo tan rápidamente o no quieren aceptarlo tan rápidamente, mejor dicho. También se debe tener en cuenta cómo está la relación del paciente y familia. Dichos problemas también pueden afectar en cómo se esté tratando a este paciente, si también si los familiares son sedentarios o no son sedentarios. Además de que dichos familiares también estar a cargo de el control de nutrición y ejercicio que tenga pues su hijo, y pues también es importante destacar que esto pues puede ser abrumador para ellos, así que debe tener muy en cuenta esta información. También hay pacientes que llegan con información falsa, ya sea en redes sociales, que todos sabemos que hay que tener muy en cuenta y verlo y explicarle adecuadamente con toda la enfermedad, ya sea del paciente o la familia, explicarle correctamente de qué trata la enfermedad y pues todo lo que tenga que ver con ella, incluyendo pues la nutrición adecuada y cuáles alimentos pues si afectan o no afectan o cómo afectan, mejor dicho. También tenemos que los niños de 6 a 11 años, esos pues suelen verse que les puede dar ansiedad al padecer dicha enfermedad, o adolescentes que les puede dar depresión por tener esta enfermedad, y hay que tener muy en cuenta que si esta depresión pues llega a ser algo grave, hay que valorarlo o mandarlo con un psiquiatra. Y algo importante a destacar es que en nuestro país pues hay muchos psiquiatras que no tienen el conocimiento como tal o adecuado de la diabetes mellitus, y como tal o por ende no pueden apoyar adecuadamente al paciente, porque el paciente va con ellos y al ver que no entienden de su enfermedad, pues el paciente no quiere regresar con él o no le presta ni siquiera la atención. Ya con el tratamiento nutrimental de diabetes mellitus 2, tenemos que estas pues, se van a beneficiar, ya sea con la dieta mediterránea que ya vimos con nuestros compañeros, o con la dieta DASH. Prácticamente en sus beneficios, cómo son diferentes. La dieta DASH se va a enfocar más en bajar la hipertensión como tal, y la mediterránea va a ser más para la diabetes mellitus, para prevenir diabetes mellitus, cáncer, o también esta es importante porque puede bajar de peso, incluso también esta. Así que una se enfocaría, digamos, o se puede enfocar más como para prevenir o en el tratamiento de cáncer o de diabetes, y otra es más para hipertensión. Aquí tenemos el plato que será el mejor para el paciente diabético, que eso sería un cuarto del plato de proteína sin grasa, ya sería medio plato de vegetales, sin almidón, y un cuarto de vegetales, ahora sí con almidón. Se menciona que también debe dejarse más o menos como un octavo del plato para frutas, aunque esto pues aquí no está señalado, pero pues también se debe de tener en cuenta. En los lineamientos generales de la ADA pues son exactamente los mismos. Muchas gracias, Ángel. Nuestra compañera Carla tiene algo que agregar. Carla, ¿tienes la palabra? Gracias. Bueno, como ya estuvimos viendo, ya sea tanto en casos de diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, la terapia nutricional en lo que se enfoca es en tratar de prevenir complicaciones mediante una atención y un mantenimiento del control metabólico óptimo. En el caso de diabetes tipo 2, pues también hay que tomar mucho en cuenta, como ya había mencionado Ángel, si el paciente requiere que se está administrando insulina o no, ya que en el caso de que requiera la insulina, entonces el paciente también se le va a tener que educar sobre esta relación insulina-carbohidratos para que pueda variar de una forma planificada la selección de esos alimentos y la dosis de la insulina precomidas según corresponda. En el caso del paciente que no requiere insulina, entonces la educación se va a tratar de enfatizar en el cambio de estilo de vida. Esto para que tenga una mejora en el control de la hiperglucemia y en la dislipidemia o hipertensión. Y
pues también nada más para agregar ciertas como recomendaciones generales en la dieta de estos pacientes. Las grasas se recomienda que, por lo menos en el caso de diabetes tipo 2, que no sobrepasen el 7%. Esto siempre tratando de disminuir el consumo de grasas trans para lograr descender los niveles de LDL y aumentar los de HDL. También el colesterol se desea que sea limitado su consumo a 200 miligramos por día. Las grasas que sí se motiva al paciente a que consuma son los relacionados a omega 3, como los que se encuentran en pescados como atún, sardinas o el salmón. Y otro tipo de grasas, como ya había mencionado en la tabla anterior mi compañero, como las que se encuentran en el aceite de oliva y en el aguacate. Los carbohidratos, pues va a ser la principal fuente de glucosa, y se desea que este provenga de frutas, verduras, granos, y también puede ser leche descremada. Y en cuanto a las proteínas, pues ya habíamos visto que en el caso del paciente que ya tiene una nefropatía, este consumo, si ya la nefropatía es avanzada, se recomienda que se disminuya a 0.8 gramos por kilogramo. Les menciono en caso de fases avanzadas. Y cuando la nefropatía es temprana, el consumo puede ser ligeramente mayor, entre 0.8 a 1 gramo. De manera general, las proteínas deben de abarcar en lo que es entre el 15 y 20% de la dieta. Y pues no se recomienda que aumente este 20%. Pues sí, porque no se tiene evidencia de que a largo plazo tenga alguna afectación, pero pues no se recomienda en estos pacientes. Es preferible mantener un consumo moderado. Eso sería todo. Muchas gracias, Carla. Ahora le regresamos la palabra a nuestro ponente. Bien, muchas gracias, Cruz. Bien, los lineamientos serían exactamente los mismos para los adultos que estaría dando la ADA. Así que, pues, para no repetir, simplemente será alcanzar, bueno, para decirlo rápido, será alcanzar y mantener la meta del peso corporal, además de llegar a la meta del índice glucémico o tener una presión sanguínea pues adecuada y una baja de lípidos, además de retardar o prevenir las complicaciones de dicha enfermedad. Ya tenemos que en su actividad física, que está pues como tal sería todo movimiento que hacemos al día, esta pues para ser más específica, lo que nos enfocaremos será en el ejercicio. Esa tendría bastantes beneficios en este tipo de diabetes porque esta puede reducir factores de riesgo, además de que ayuda a la pérdida de peso y pues por algo importante es que pueda dar la sensación de bienestar. Como ya había comentado, hay pacientes que les puede dar depresión, ya sea aunque sea adolescentes o ya sean adultos, que por dicha enfermedad les puede dar depresión y este tipo de actividad o las actividades que hagan para hacer ejercicio, pues puede darle una sensación de bienestar que pueda ayudar pues a seguir combatiendo, digamos, su enfermedad. Además, también tenemos que pues, practicar ejercicio aeróbico. Se les estaría recomendando, ya sería de 10 minutos al día hasta llegar a 30 minutos al día. Es decir, va a haber un ejercicio progresivo para que pueda llegar a una mejor meta. Y pues también destacar es que esto no se debe hacer menos de 3 días las sesiones o pues más de este tiempo. Además de que esto se puede progresar, como dije, la intensidad y la frecuencia y pues en un punto llegar hasta 150 minutos cada semana de ejercicio ya para que sea lo más adecuado. Esto hay que tener en cuenta que todos los ejercicios que haga un paciente diabético pues no debe hacerlo solo por si pasa algún contratiempo y también, como ya había mencionado, pues debe contar con alguna glucosa que sea fácil de consumir, que se pueda tener a la mano también si se llega a requerir. Y pues también tenemos que un tipo de ejercicios de resistencia también podrían usarse, sería ya sea en una máquina o ya sea en peso libre, o pues esto puede ser de cualquier intensidad. Así que hay que importante destacar que aquí la actividad física pues se recomienda bastante
y pues puede ayudar bastante en bajando su peso y ayudando como tal a la enfermedad con esto. Nuestra comentarista tiene algo que agregar. Adelante, Carla. Sí, gracias. Bueno, un punto a resaltar dentro de la actividad física es que el paciente en ningún momento debe de correr riesgos. Entonces, se le debe de evaluar muy bien en caso de que tenga comorbilidades que le impidan hacer ciertos ejercicios. Por ejemplo, en los pacientes que presentan retinopatía diabética, los ejercicios aeróbicos que van de moderado a intenso no se recomiendan porque pueden llegar a tener mayor riesgo de presentar una hemorragia de vitrio o desprendimiento de retina. Entonces, siempre hay que adaptarse a las condiciones en las que se encuentra el paciente y pues realizar un correcto plan de ejercicio siempre adecuado a su dieta también. Eso sería todo. Ok, muchas gracias. Seguimos. Muy bien. Ya tenemos como puntos clave que pues el tratamiento de la diabetes como tal, va a ser complejo y pues la relación entre alimentos y ejercicio y bueno, va a tener una relación bastante importante la alimentación y el ejercicio en esta enfermedad, además de la aplicación o el funcionamiento de la insulina. Y pues también se debe abordar con un equipo multidisciplinario, no solo un solo médico o un solo nutriólogo debe ver estos tipos de pacientes, se deben de ver en conjunto y pues será lo más correcto que cada uno le esté brindando la información necesaria de uno a otro. Y pues también que el paciente y su familia deben de comprender adecuadamente esta enfermedad y como tal, al comprenderla, pues tener un mejor monitoreo de esta y también mejor apoyo psicológico para esos tipos de pacientes y sus familiares. Esto para prevenir un burnout, que sería como tal, un estrés por estar tratando, ya sea con la, no sé, diferente nutrición que se tenga que llevar, ya si se tiene que hacer nutrición, una dieta diferente a lo que las familias están llevando en esa casa, o ya sea por distintas causas, distintas causas. También tenemos que la pérdida de peso o la modificación de la dieta y la actividad física pues puede regular y disminuir considerablemente el riesgo de progresión de la diabetes mellitus y pues como tal prevenir sus complicaciones. Algo muy importante que tenemos que tener claro y que también pues mencioné en el equipo anterior es que esos tipos de tratamiento con el tratamiento farmacológico son algo muy importante que se tiene que hacer en conjunto y adecuadamente. Bueno, muchas gracias. Finalmente, ¿alguna duda o comentario que tengan, compañeros? Bueno, pues si no hay dudas, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Bueno, voy a hacerles varios comentarios. Sí, se me está escuchando, perdón. Sí, doctor. Sí. Ok. Bueno, algunos comentarios sobre la presentación. Yo pienso que en la ubicación del tema les faltó otras cosas muy importantes. Les digo que no queríamos tener una clase de nutrición. Eso lo ven ustedes en otras materias, pero de repente entramos en demasiados detalles de eso. La fuente principal que ustedes tienen ahí está orientado fundamentalmente a diabetes tipo 1. Así lo hacen porque los autores que lo presentaron, la doctora Parati y demás, ellos se orientan más a diabetes tipo 1. Otro de los puntos es que las referencias también vuelven a tener errores en referir. Primero va el apellido, por ejemplo, Parati es el apellido de la autora y el otra autora es de la Maza, es su apellido. Entonces, una lo ponen con el nombre como Raquel y el otro lo ponen como de la Maza. Entonces, está mal referido. Yo les quiero ser sinceros, cuando veo ese tipo de cosas, a veces me da la impresión de que a algún lado hicieron un copy-paste, nada más, en vez de revisarlo con detenimiento. A ver,
en esa parte donde te entretuviste como 7 minutos explicándonos una diapositiva, pusiste una foto del libro. Yo aquí sí les quiero decir, bueno, ¿qué no les falta un poquito de imaginación? Están muy acostumbrados, yo creo, a la cosa fácil. Tómale una foto al libro y así preséntala. Tómense el trabajo de teclearlo. Si quieren reproducirlo, pueden hacerlo una tabla que ustedes generen a partir de los datos del libro y luego le ponen en la referencia tomado y modificado de tal sitio. Porque, digo, se ve de muy mal gusto ahí el libro a medio abrir, como nos lo presentaste en esa foto donde te entretuviste un poquito en la parte de algunos datos de la nutrición. Y otro detalle es, se volvió a usar el término diabético varias veces, ahí les encargo, acuérdense que es persona con diabetes. Voy a mandarles en este momento unas preguntas porque aquí mismo van a ver alguna parte que nos faltó de la plática, porque el manejo no farmacológico no queda en la dieta y el ejercicio. Entonces, quiero que por favor me contesten esto. Es una pregunta que va lanzada para todos, empiecen a contestar. Es una única respuesta lo que tienen que poner y pues vamos a ver cómo les ha quedado ahí la idea. Pero al mismo tiempo, en lo que contestan, pues remarcarles que el monitoreo de la glucosa es importante en algunos de los casos de diabetes, quizá no en todos, y la educación en diabetes, que es un punto que no lo escuché que se tomara. Hay cursos en donde al paciente se le adiestra y se le pide que tenga que tenga un conocimiento básico de diabetes. Hay 3 niveles de esto y por ello la educación termina siendo un papel importante. Es más importante cuando hablamos de diabetes tipo 1 que cuando hablamos de la diabetes tipo 2, pero en ambos casos es importante. Entonces, ya me están llegando por aquí sus respuestas. Les agradezco mucho que todos los que están conectados pues vayan contestando esto, porque para darnos una idea más clara, tengo 43 de 58 de ustedes. Esto más o menos me da una idea de que hay 14 dormidos o 14 que no quieren participar. Entonces, ahí por favor les pido que vayan contestando. Lo voy a cerrar por tiempo porque les tengo otra pregunta. Y les voy a compartir los resultados de lo que ustedes opinaron. Muy pocos de ustedes opinaron que el ejercicio es más importante, la mayoría pensaron que es la educación, y ahí es donde quisiera que reflexionáramos en que es una parte que nos faltó del tema. Les voy a lanzar otra pregunta. Esta pregunta nos dice: si un familiar con diabetes me pidiera que le diga cómo hacer el monitoreo de glucosa que le encargó su médico, contesten con cuál de estas respuestas se identifican ustedes más. Acuérdense que las respuestas son anónimas. Si alguien dice no tengo idea o no me importa, no pasa nada, no te va a demeritar en tu calificación, pero sean sinceros en lo que contesten. Muy bien, este es el resultado. Otra vez hubo 12 que ya se quedaron dormidos, pero ahí les voy con los resultados por razón de tiempo. Esto es lo que resultó. La mayoría de ustedes se sienten a gusto haciendo una medición de glucosa capilar. Esto parece una simpleza, parece una bobera. Cuando están en el hospital dicen pues que lo haga la enfermera, a mí no me toca, pero es algo que como médicos tenemos que saber hacerlo y tenemos que saber enseñar al paciente.
cómo hacerlo, porque parece una verdadera simpleza, pero el paciente puede cometer errores en la manera de hacerlo, la frecuencia y demás. Bueno, son mis comentarios y con esto terminamos. Les agradezco su atención. Había por ahí la intención de pasar. ¿Cuánto dura ese? Sí, pero creo que ya vamos a alcanzar. Ok. Bueno, con esto damos por terminada la clase. Les agradezco su atención, que tengan buen día y nos vemos el día de mañana. Por ahí algunos de ustedes me enviaron en el chat privado algunas dudas que tienen de temas a seguir. Con mándenlos a mi WhatsApp y por ahí lo hablamos. Hasta mañana.